Bien, estamos de regreso en Agenda Pública, conversaciones de actualidad. Vamos a conversar de un tema que es importante y que va a estar muy en boga durante este mes. Tiene que ver con el Año Nuevo Mapuche, Huechipantu o Huiñol-Chipantu, que va a ser por ahí entre el 21 y el 24 de junio. Se celebra en muchos sectores, en muchas regiones, en muchas comunidades, también en el mundo urbano. Y para eso vamos a conversar hoy día con el radialista, el comunicador radial y director del programa radial mapuche Amuleaín, Arturo Coña Pirul, con quien, además tengo que decirlo, me une una dilatada amistad a propósito de estos temas radiales y de comunicación. Arturo, bienvenido a Agenda Pública. Hola Fernando, gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos para conversar y este mes muy especial, pues estamos en el mes de junio, en el día 24 celebramos Huiñol-Chipantu, ¿cierto? Y estamos ahí en las distintas comunas informando de actividades que tienen las organizaciones. En breve, para las personas que no conocen, de la audiencia que no sabe lo que es el Año Nuevo Mapuche, ¿por qué los mapuches celebran el Año Nuevo en junio y no en diciembre, como suelen hacerlo todos los chilenos? Es un tema de la naturaleza y de la cosmovisión de los pueblos originarios, ¿ya? Principalmente, no solamente el pueblo mapuche, también el pueblo aymara y todos los pueblos indígenas de acá, de este continente. El mes de junio se produce el solsticio de invierno, ¿ya? Y justamente en ese cambio, los pueblos originarios celebran el nuevo ciclo, la renovación, el brote, saliendo del otoño hacia el invierno, ¿ya? Es importante para nuestros pueblos, principalmente en esa comunicación que tienen con la naturaleza, ¿cierto? Y ahí tenemos entonces el homenaje que se le hace a la naturaleza, ¿cierto? Y nuestras autoridades centrales en ese momento se juntan en una comunidad, ¿cierto? Y celebramos, ¿cierto? En conjunto con la comunidad de las distintas comunas aquí en el Gran Santiago, el Huiñol-Chipantu, que es el nuevo año mapuche o nuevo año de los pueblos indígenas. Ya. Y en alguna encuesta leí por ahí, creo que en una encuesta CEP, que era la festividad más conocida hoy día del mundo mapuche, el Huechipantu, que bueno, casi todas las familias mapuches habían participado alguna vez de uno de ellos. ¿Cómo se articula este Huechipantu por estos días, este Huechipantu? Aquí en la ciudad, por ejemplo, en Santiago. Se articula de una manera bien especial porque esto hace 10 años era impensado, la sensibilidad también que tiene hoy día la sociedad chilena de conocer a nuestros pueblos, de ser visible en una ciudad, ¿cierto? En una selva de cemento, ¿cierto? De que el elemento espiritual también está presente en los pueblos originarios y justamente es una fecha para que nos conozcamos, ¿cierto? Y la mayoría de los Huiñol-Chipantu, la mitad de la gente que participa son hermanos nuestros chilenos, ¿cierto? Que están deseosos de conocer esa ceremonia tan especial. Comenzó, yo diría, según yo recuerdo, por allá por los años 80, el rescate de la celebración del Huechipantu, o Huiñol-Chipantu, el Año Nuevo Mapuche, y poco a poco se fue extendiendo en casi todas las comunas. Hoy día en los colegios, en los jardines infantiles, hay avidez por la celebración, ¿no? Sí, y eso también se debe principalmente a nuestros antiguos dirigentes, estamos hablando de los años 80, porque es una festividad justamente que nació, o sea, resurgió a partir de los años 80, ¿cierto? Donde nuestros dirigentes lograron establecer ciertos espacios, ganando espacios territoriales, porque primero teníamos que tener el espacio que para cualquier festividad, ya sea el Guillatún, el Huechipantu, necesitamos un espacio que es más grande que una cancha de fútbol, donde se puedan juntar las personas de manera como lo hacía la tradición. Por tanto, ya en los años 80 se andaban ubicando espacios y bueno, ahí me acuerdo del Funche, que fue la primera organización que celebró en la Florida, ¿cierto? Y frente a la Universidad de Chile, la Platina, donde se consiguieron un espacio y fue, yo creo, el primer Huechipantu en esa época, estamos hablando de los años 80, donde también el padre Lucho, estamos hablando de Miguel Ángel Manquelá, fue un antiguo amigo también, fundador de la radio del programa Amuleaín, y que participaron, ¿cierto?, con todo el entusiasmo de la juventud de ese entonces para poder recordar una festividad tan importante que no solamente se celebrara en el sur, tuviéramos que nosotros viajar al sur, ¿cierto?, sino que también hacerlo acá en la ciudad. Y también tiene un rol importante la radio en ese momento, ¿no? Hace unos años atrás
se transmitía. Ya recordando lo que es sí, el programa Muleín, ¿se transmitía o se transmite todavía? ¿Lo transmiten el día de toda la noche? No. No, ya no en la noche, ya no. no Estamos en directo los días viernes, al mediodía, 12 horas, en punto. 930 es el día de la M. De AM y la www.radionuevomundo.cl. Sí, pues de los amigos de Radio Nuevo Mundo, ya. Y entonces, pero en algún momento se llegó a transmitir toda la noche, un poco articulando las actividades que habían en distintos puntos del Gran Santiago. En La Florida, en La Pintana, en Cerro Navia, en Pudahuel, en Quilicura, en San Bernardo, no sé, en Peñalolén. Creo que el movimiento mapuche actual, que si lo llamamos todo lo que hemos ganado a través del tiempo, se articula a propósito de las festividades y de aquellos dirigentes que lograban reunirse, ¿cierto?, para una festividad muy, muy sagrada para nosotros, pero también servía para compartir. Era una fecha donde todas las familias se reunían, ¿cierto? Y también compartían los problemas que tenían en ese entonces. Principalmente nosotros que vivimos en la ciudad, ¿cierto? No estábamos alejados de las problemáticas del sur, de nuestros hermanos que están por sus luchas territoriales. También somos parte de esa lucha y esa festividad justamente servía para que las distintas familias que venían de distintos lados, ¿cierto? Y íbamos a hablar también de una situación de no solamente identidades territoriales, sino que una combinación de todas. Está la identidad Nache, Lapquenche, Pehuenche, y por lo tanto en esa combinación se va enriqueciendo e incluso los Huiñol Tripanto hoy día es como una mezcla de todos los estilos. Por ejemplo, si queremos hablar de la parte ya más interna de las particularidades. Las particularidades que tenían, dependía de la autoridad que estaba comandando el Huiñol Tripanto, ¿cierto? Puede haber sido un machi o una machi, un lonco, y dependía de la zona de donde venía, era el estilo que se le daba a esa festividad. Y hablando en temas más o menos la diferencia de había de un Huetripanto a otro Huetripanto de otra comuna. Hoy día lo importante es que las 52 comunas del Gran Santiago, creo que en más del 50% de las comunas del Gran Santiago se celebra en esta fecha, en distintas, el Huiñol Tripanto, en distintos lugares, distintas fechas, distintas organizaciones. Tú tal vez diste con un tema que es interesante de analizar. Mira, por un lado está toda la festividad cultural, ¿cierto? Está toda la festividad de cosmovisión que tiene que ver con el Huechipantu, con la salida del nuevo sol, el cambio de estación, el cambio de ciclo, el cambio de año. Y eso está, tú lo acabas de decir, unido también, particularmente en la zona metropolitana, en la zona de Santiago, pero también en muchos territorios del sur, está unido también a las luchas, a los conflictos, a las dificultades que está viviendo el pueblo mapuche. ¿Cómo se hace esa articulación de tanto del ámbito cultural como el ámbito político, el ámbito religioso con la realidad con lo que se vive? Principalmente porque nuestras autoridades espirituales, como son las machis, están al tanto de lo que significa esta lucha, esta demanda legítima de nuestra lucha como pueblo. Y ningún movimiento, creo que a partir de la experiencia del mundo, ¿cierto? Siempre las espiritualidades están al lado de las grandes iniciativas de territorios que tienen los pueblos en general. Y por tanto, en esa sensibilidad que tienen nuestras autoridades ancestrales en el mundo espiritual, dan el impulso y la fuerza, el Nehuen, lo que significa comprometerse en una lucha que no es fácil, es una lucha en la cual estamos en diferencia de condiciones, tanto física como materiales, por tanto, hoy día podemos decir que nuestra identidad, al recuperar nuestra identidad como pueblo, lo hemos recuperado y creo que ha sido exitoso a través del tiempo. Creo que nuestra visibilización en la sociedad chilena pasa por el plano cultural, amarrado, ¿cierto?, con lo espiritual, y de ahí viene todas las que son afinando y solidificando y afirmando lo que es nuestra demanda política, ya como pueblo, como organización política interna. Y ahí viene todo lo que es el proceso de libre determinación, el proceso que hoy día vive y que lo tenemos asumido todos, aunque no estemos en la lucha en el territorio, sin embargo lo tenemos con un concepto ya muy arraigado en nuestro espíritu de lucha. Recuperar la identidad, desarrollada la problemática de las luchas, de las demandas territoriales, de las propuestas. ¿Cómo está hoy día? ¿Cómo encuentra en este nuevo año a la realidad sociopolítica mapuche, en las condiciones que se viven hoy día? Mira, en esta realidad sociopolítica hoy día yo creo que estamos en una década muy especial. Confusa, como toda la realidad, por lo menos lo que significa la sociedad chilena. ¿Ya? Nosotros somos parte de la sociedad chilena
y hay una confusión en lo político, lo organizativo, en las demandas de los distintos referentes que decía el movimiento social, pero también muy en particular el pueblo mapuche. No incluyo a los demás pueblos porque quizás un error de la ley indígena, si quisiéramos irnos más a lo que hoy día hay como instrumento del Estado para proteger lo que es el concepto indígena, creo que el pueblo mapuche en ese sentido tiene una ventaja en esta última década, que ya no son los propios dirigentes de comunidades, de aquellos que con mucho esfuerzo en un periodo más o menos difícil, estamos hablando del tiempo de la dictadura, lograron formar movimientos políticos sólidos, ¿cierto?, con lo que había en ese momento. A inicios de los 80. Y sin embargo, a través del tiempo nos encontramos con una cantidad de intelectuales, de profesionales, de gente que está abrazando la causa, ya agregándole contenido de carácter occidental, elaborando estrategias, haciendo análisis, diagnóstico de nuestra realidad política, pero ya no desde el punto de vista ya como se veía en los años 80, ya un poquito más elevado, académico, y quizás también sea un error hoy día, porque la lucha de nuestros loncos, de comunidades también, creo que hay un protagonismo que debemos nuevamente recuperarlo para poder asumirlo como pueblo, como la real autenticidad de nuestro pueblo. O sea, es decir, nuestros líderes hoy día debieron ser, hay un concepto muy personal, nuestras autoridades ancestrales. Y nuestros profesionales que están hoy día ahí apoyando esa lucha para darle el contenido que corresponde para vivir en una armonía con el Estado de Derecho. No debemos olvidar que estamos en un Estado de Derecho chileno donde cualquier situación de declamación, ciertos elementos de autonomía, libre determinación, son conceptos que el Estado chileno no los va a asimilar fácilmente. Esta semana fue la cuenta pública, hace una semana ya, y uno de los anuncios, que no fueron muchos, leía yo a algunos analistas, que no fueron muchos de parte de la cuenta pública presidencial, fue nuevamente el anuncio de la creación del Ministerio de Pueblos Indígenas. Una creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas, ¿cuánto va a colaborar, cuánto va a empujar hoy día para la resolución de los conflictos que viven los pueblos indígenas y en particular el pueblo mapuche? Creo que ninguno, porque la situación de crisis, a propósito de la muerte del hermano Catrillanca, y que ha sido una iniciativa, ¿cierto?, que comienza muy bien con el Plan Araucanía, ¿cierto?, iba bien encaminado con un cierto sector del pueblo mapuche. Sin embargo, la muerte de nuestro Peñi cambió totalmente el escenario. Primero por la represión, la militarización, el hostigamiento constante en las comunidades de nuestros líderes. No olvidemos que tenemos muchos hermanos presos políticos, mapuche. Y por tanto, iniciar un diálogo con ese tipo de problemas que tenemos como organización política, administrativa de nuestro territorio, creo que no podemos avanzar, porque el gobierno nos va a imponer una situación que tiene que ver con, entre comillas, lo que se denomina el Estado de Derecho, la propiedad privada, lo que significa el derecho de propiedad, ¿cierto?, que sin embargo en la Araucanía todavía no está definido. No nos olvidemos que en esa famosa pacificación de la Araucanía quedó definidos ciertos conceptos de territorio, y justamente hoy día el gobierno inició un proceso de consulta, ¿cierto?, para modificar, y así entre comillas ellos le llaman perfeccionar la ley indígena, 253, la ley indígena, perfeccionarla. Que sin embargo, el tema que toca ahí justamente tiene que ver con nuestra demanda política principal, que es el corazón y cerebro de nuestro movimiento como pueblo, que es el territorio, la tierra, ¿cierto? Y de ese proceso creemos que a partir de lo que hoy día, los referentes que se están planteando, y tenemos entendido que la mayoría de los lugares donde se hizo consulta, la organización y la comunidad fueron un rechazo absoluto, total. Ni siquiera la apertura para conocer los puntos. Hoy día son 11 puntos de propuesta, de mejoramiento. Sin embargo, no se analiza lo que también fue un proceso de consulta anterior y que es mucho más significativo a propósito de tu pregunta, del proceso de cómo se formamos hoy día un Ministerio de Pueblos Indígenas, además de un Consejo de Pueblos, que cambia totalmente la estructura de lo que es hoy día la CONADI, ¿cierto? La CONADI hoy día tiene un gobierno mixto. Un cuerpo colegiado, ¿cierto?, mixto, donde hay representantes nuestros que fueron elegidos por votación popular, ¿cierto?, por pueblo. Hay 9 pueblos representados en ese consejo. Y por otro lado están los representantes de gobierno, ¿cierto? Y
y quien asume la dirección siempre es un representante de gobierno, a propósito de cómo es ese cuerpo de decisión. Hoy día se nos propone, ¿cierto? Y me imagino que ya para diciembre vamos a tener algunas novedades. El gobierno está proponiendo, ya quedó en el Parlamento, ¿cierto?, firme, como para ya se legisló sobre el tema. Yo creo que todavía no se sabe la respuesta de cuándo se implementaría el Ministerio de Asuntos Indígenas, como también el Consejo de Pueblo. Y para completar tu pregunta, decía, por ejemplo, la CONADI, ¿qué es lo que hace hoy día? Desaparecería, porque es una Corporación Nacional de Desarrollo Indígena que nació al amparo de la Ley 19253, que fue un acuerdo, ¿cierto?, del gobierno de Patricio Aylwin, ¿cierto?, en el año 93, en octubre, y que esta consulta que hoy día pretende modificar un artículo que tiene que ver principalmente con tierra, pretende perfeccionarla. Sin embargo, deja de lado lo que significaría la modificación de la ley respecto a esos nuevos órganos. ¿Qué pasa con el actual Consejo? ¿Se asimila al nuevo? Si va a haber un proceso de votación como democrática, ¿cierto?, donde las organizaciones puedan elegir sus representantes. Ahí eso lo desconocemos. Pero tú tienes la impresión, bueno, más bien, yo tengo la impresión que en los últimos 4 años, particularmente en el último gobierno de la presidenta Bachelet, la CONADI fue de una irrelevancia absoluta, ¿no? Prácticamente no pesó en nada de las discusiones políticos indígenas en el país. Y algo similar está pasando ahora, porque todo el plan Impulsa a la Araucanía lo ha llevado el ministro de Desarrollo Social. ¿Tú tienes esa visión de que la CONADI año con año ha ido perdiendo peso en el acontecer nacional de las temáticas indígenas? Sí, absolutamente. Yo creo que ahí hay un tema que la estrategia de este gobierno, específicamente la de Sebastián Piñera, es minimizar el poder que supuestamente tenía CONADI. No olvidemos que también CONADI no es un organismo potente con respecto a oponerse a ciertas iniciativas legislativas en el Parlamento. Siempre el Ejecutivo es el que tiene la solidez en las propuestas. Por ejemplo, hoy día tenemos esa misma propuesta que vamos a discutir o vamos a implementar, ¿cierto?, en diciembre, que es el Ministerio de Asuntos Indígenas, Consejo Pueblo, esta misma consulta de tierra, que yo creo que incluso a propósito de esta consulta, más allá del resultado, viene una nueva zonada del gobierno. Y creo que, como dicen, que la consulta, y ahí hay un tema también con respecto a una instancia de jurisdicción internacional, que es el Convenio 169 de la OIT, Organización Internacional del Trabajo, donde tampoco ha puesto una opinión respecto a lo que está sucediendo con la consulta, y que afectando las tierras, que es un elemento que también está incluido en el Convenio 169, este proceso de consulta no es un plebiscito, no es una consulta, es como consultar si vamos a hacer algo y donde los pueblos no tienen ese poder de resolución, decir no oponemos a esa modificación, por lo tanto propongamos otro tipo. Por ejemplo, hoy día urge el elemento urbano. Si analizamos en esta consulta de los 11 puntos, del 1 al 5, la mayoría de esos temas hoy día que estamos en las ciudades no nos toca porque no tenemos tierra. ¿Ya? Y si habla, y del 1 al 5 no nos afecta como urbano, por tanto, creo que una consulta ya para el urbano ya no es significativo el hecho Considerando además que el 70% de la población indígena está en Santiago, por lo tanto, lo ideal hubiera sido que los pueblos hubieran propuesto en esa misma consulta, ¿tenemos posibilidad de agregar nuevos puntos para modificar la ley? El tema urbano, que es solamente un artículo, el artículo 34 de la ley, donde solamente identifica a los indígenas que viven en la ciudad como urbanos, como una política muy así como de cola, una política donde no tenemos ni una participación efectiva, tenemos solamente un consejero, y ahí viene la desproporcionalidad, o sea, somos la mayoría, el 70 en la ciudad, sin embargo tenemos un consejero en vista del resto de la población indígena donde tienen los otros 7 restantes. ¿Les pasa algo similar a los pueblos más pequeños o de población más pequeña, como por ejemplo los Cahuáscar o los Yaganes, que es muy difícil que lleguen a tener un consejero indígena por la proporción de población y de votos cuando hay una votación directa, ¿no? Y la lucha que tienen esos pueblos, además, como el pueblo Selkman, que hoy día está luchando por el reconocimiento, que sea un pueblo más reconocido, igual que el pueblo de Higuita, que fue uno de los últimos pueblos que la ley reconoce como pueblos indígenas. Y que durante muchos años, como no estaba reconocido el pueblo de Higuita, tenían que pasar o por quechua o por aymara, claro, para poder obtener algún tipo de beneficio o postular a una beca indígena o algo así. ¿Cómo ves el futuro de corto plazo, los próximos 3, 4 años del pueblo mapuche?
yo te quería preguntar delante más bien, ¿cómo ves la discusión al interior del pueblo mapuche de estos conceptos que uno lee habitualmente en la discusión política indígena, como por ejemplo plurinacionalidad, autonomía, libre determinación, interculturalidad? ¿Esos conceptos están en el debate, en las bases? ¿O es una discusión, como tú lo dijiste en algún momento, una discusión un poco intelectual de la...? Muy intelectual y muy académica. O sea, uno ha asistido a muchos seminarios, nuestros hermanos bien lo hacen con buena intención, académicos que están dando a conocer los elementos más importantes de aquellos conceptos. Sin embargo, la base hoy día solamente vivimos por el instinto. Sabemos que somos un pueblo distinto, que tenemos una cultura, que tenemos una estructura de organización política y que nos respetamos entre nosotros, que sin embargo el concepto incluso de plurinacionalidad para efectos del pueblo mapuche no es entendible. Porque si estamos hablando de libre determinación, estamos hablando como un pueblo. Ahora, en el concierto del tema indígena, donde estamos todos los pueblos incorporados, tampoco conocemos el pensamiento que puedan tener los otros pueblos. Creo que el que está más cercano a esta discusión interna como pueblo es el pueblo Rapa Nui, porque tiene todas las condiciones, vive en un lugar geográfico que en su mayoría son pueblos, un pueblo hermano que está asentado con una autoridad, un consejo, ¿cierto? Un consejo de ancianos. Creo que tienen todas las características como para hacer hoy día, plantear la libre determinación. Sin embargo, los otros pueblos, como el pueblo Aymara, el pueblo Dieguita, no pasan de ser lo que la ley lo identifica como un pueblo más indígena que habita en un territorio llamado Chile, ¿ya? Sin embargo, el pueblo mapuche tiene la particularidad que aún conserva territorio, más allá de la cantidad de hectáreas que tiene, ¿cierto? Hoy día nos podemos considerar que tenemos en la Araucanía presencia, más allá de lo que hoy día estamos en la ciudad. Sin embargo, tenemos la posibilidad de plantearnos con ese concepto de la libre determinación. Hoy día del concepto político, creo que tampoco se ha discutido a la interna de la base lo que significaría o qué se gana, ¿cierto?, que la constitución política pueda reconocer la plurinacionalidad, pues estamos hablando de plurinacionalidad, como por ejemplo reconocer hoy día a los inmigrantes, reconocer a los afrodescendientes, que supe que hace poco fueron reconocidos también como parte de esa multiplicidad de pueblos que existen en Chile. Creo que como pueblo mapuche no es un tema que nos sumamos, pero nuestra dinámica interna debe ser distinta, más allá de la lucha que den los demás pueblos. Entonces, ¿tú crees que hay una cierta distancia entre el pensamiento político mapuche, llamémoslo acá, y la base de accionar cultural identitaria mapuche, los que se sienten mapuche, que van al Huetripanto, como partimos hablando, y esta reflexión política más profunda, más abstracta, más intensa, no sé cómo llamarla, entre autonomía, plurinacionalidad, libre determinación y la base social, cultural? Creo que lo más importante es que el pueblo chileno, el gran defecto, así entre comillas, es que ya estamos tan asimilados a lo que es el Estado de Chile, que el sistema democrático, ¿cierto?, nos permite votar por ciertas autoridades que no son las nuestras, ¿cierto? Estamos obligados a estudiar, a votar por senadores, diputados que no son de nuestros pueblos, a excepción de nuestras hermanas que a partir de un partido político chileno, ella logra ser hoy día diputada. Emilia Nullado. Claro. Lo puede hacer muy bien con respecto a la... Francisco Huenchumilla. A Huenchumilla, claro. Pero en definitiva son parte de los partidos políticos que hoy día operan para los intereses del Estado de Chile. No necesariamente como una prerrogativa de pueblo, demandas como territorio, de nuestras... Pueden ser locales, pueden ser autoridades nuestras locales. Creo que la experiencia de alcalde es muy buena. Los alcaldes mapuche que tienen el territorio, creo que ese gobierno local es una buena experiencia. Es decir, decididamente sí, con el concepto de que hoy día ellos tienen que gobernar sus alcaldías con los conceptos de la jurisdicción chilena. No se pueden saltar, tienen que respetar, por ejemplo, esto mismo que pretende la ley, regularizar pequeños predios, ¿cierto?, donde un mapuche pueda vender su retazo de tierra. Tenemos entonces ahí que nuestros alcaldes no pueden ser parte de ese proceso. O sea, pueden asesorar. Estarían cometiendo alguna ilegalidad, podrían incluso. Claro, ellos son gobiernos locales, pero sin embargo el gobierno nacional. Y creo que este proceso de consulta, el gobierno lo está pensando muy bien, porque también, además de golpear el cerebro y corazón de nuestro pueblo, está en cierta medida el riesgo hoy día de que nos quedemos sin tierra.
Porque además apela de un elemento que es muy, muy desagradable, un gobierno que apela a una necesidad imperiosa de las comunidades, la pobreza, la escasez de recursos, la escasez de agua. Obviamente que en las comunidades es muy difícil hoy día sobrevivir. Y abusando de esa necesidad, plantea este elemento económico que obviamente que aquel Peña o Peñalamien que está con una necesidad económica se va como un elemento de sobrevivencia, va a hacer esa gestión de compra y venta de un bien y que al final no creo que van a ser pocos los que van a hacer ese proceso. Entonces nos quedamos sin tierra. Arturo, nos quedan 30 segundos para que invites a nuestra teleaudiencia a celebrar el Huachipanto. Con eso partimos, con eso terminamos. 30 segundos. Muy bien, pues invitado a todos nuestros amigos y amigas que estén cercanos a las comunas principales, La Pintana, Cerro Navia, Pudahuel, que puedan asistir a Huachipanto, que son 2 días, ¿cierto? El día 21 y 22, depende de un calendario. No todos lo celebran el mismo día. Ahora cae viernes, 21 viernes. 21 a partir del viernes hasta el día 27, incluso hay algunos hermanos que celebran para que todo el mundo pueda también ir compartiendo distintas comunas. Eso, así que una invitación para este 21, partimos a partir se parte a través del 17 de junio hasta el 24-25. Eso. Así que tiene varios días para hacer la celebración del Año Nuevo Mapuche. Desde aquí también los invitamos, desde Agenda Pública, Conversaciones de Actualidad. Le agradecemos a Arturo Coña Pirul, comunicador radial, director de Amuleín, ya por bastante. ¿Cuántos años tiene Amuleín? ¿17 más? 19 años. Un programa radial de 19 años que usted puede escuchar ahí en el 930 del Dial AM. Muchísimas gracias por acompañarnos esta semana. Volvemos la próxima semana con otro interesante entrevistado. Que tenga un muy buen domingo. Hasta la próxima.